Reciban un cordial y afectuoso saludo a título personal, pero también a nombre de toda nuestra comunidad universitaria de la Universidad de Córdoba. Igualmente a nuestra mesa principal, a nuestro vicerrector de Investigación y Extensión, nuestra directora del Centro de Idiomas, a nuestro coordinador académico y todo el conjunto de profesores y profesoras que soportan este centro, que hacen posible este proceso de formación, que hacen posible el acto de hoy. Este es un acto especial, es un acto de realización institucional. Esa es la grandeza de esta universidad, una grandeza que se valida cíclicamente. Cada vez que nosotros aquí realizamos una ceremonia de graduación, pues es un mensaje claro de reafirmación de un encargo y una responsabilidad social, y es formar para transformar vidas, formar para cambiar, formar para hacer de esta sociedad una sociedad mejor, para formar mejores seres humanos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, con nuestro Centro de Idiomas, con este grupo de 94 niños y niñas. Voy a tratar de hacer una reflexión para hablarle a estos 94 niños y niñas. Ese es un desafío gigantesco, hablarle a los niños y las niñas en un ambiente académico, en un escenario académico, que por lo general siempre está concebido para adultos o para personas mucho más grandes, que puedan entender la dimensión de lo que es la universidad y de lo que la universidad hace. Por eso ustedes observaron el video institucional. Ese video institucional recoge, sintetiza lo que es la universidad. Muchas veces no conocemos la universidad. Tenemos una percepción de la universidad. Incluso quienes aquí conviven no conocen la universidad, no la conocen. Es posible que uno habite la vida, habite los escenarios de la vida, pero nunca se detiene a adentrarse en ellos, a sentirlos, qué encarnan, qué representan, qué significan, cómo inciden en la vida de la gente. Nos pasa a nosotros. Aquí hay gente que ha podido estar en la universidad 15, 20 años y estuvo en la universidad, pero no se adentró nunca en la universidad. Igualmente pasa con la sociedad, con el entorno. Miran la universidad y cada quien se formará una idea de la universidad de acuerdo a sus subjetividades, a su mentalidad. Para algunos la universidad será incómoda cuando pasan disturbios, otros pues verán la universidad como algo ahí marginal, etcétera. Otros le darán la dimensión de lo que la universidad significa. Entonces, nosotros siempre tratamos de hacer ese esfuerzo en cada momento que le hablamos a la sociedad, le hablamos a las comunidades, le hablamos a los estudiantes, le hablamos a los trabajadores, le hablamos a los padres de familia, le hablamos a esta generación de jovencitos y jovencitas que están aquí, es ¿qué es la universidad? ¿Qué significa? ¿Y por qué es posible un acto como el de hoy, donde ustedes, padres de familia, pues han sido fundamentales? Tienen a sus hijos aquí y para ustedes es un acto de realización. Ustedes pueden dimensionar eso, digamos, de manera mucho más objetiva, pero creyeron en la universidad, creyeron en este centro de idiomas. Y la credibilidad de este centro de idiomas no está por lo que diga el centro de idiomas en quienes lo lideran o lo representan, sino lo que hace el centro de idiomas. En la educación, la educación genera procesos silenciosos pero disruptivos, porque, digamos, lo que nosotros hacemos, ustedes lo validan y lo evidencian. En estos niveles de formación que hoy vamos aquí a certificar, a graduar, estos jovencitos hoy tienen la capacidad de presentarse en inglés y lo hacen con naturalidad, lo hacen ya sin ninguna prevención o prejuicio que lo limite. Y quien hace posible eso es un proceso formativo, es un proceso de educación. Quita prejuicios, quita limitaciones, libera, ¿sí? Da autoestima, seguridad. Y ese es el proceso silencioso que hace la educación. Por eso necesitamos que la educación se masifique, que le llegue a todo el mundo. Ese es un derecho vital, existencial. No debe tener restricciones. Debe estar a disposición de todo el mundo por igual.
y que cada quien en esa libertad, dependiendo de sus capacidades y vocaciones, acceda a él. Ese es el rumbo de una sociedad y es lo que esta universidad significa y representa. Es poderle decir a la sociedad: nosotros tenemos esta capacidad y esta no es cualquier capacidad. Esta es la capacidad más importante que una sociedad puede tener si aspira a transformarse, si aspira a humanizarse y si aspira a tener altos grados de civilidad y de civilización. Estos niños están comenzando en un proceso formativo. Los tienen a ustedes, que están inculcando, que están acompañando. Está la universidad que está aportando. Y van allí. Esta es una generación que, si continúa de la forma como va, es una generación con la cual tendremos grandes expectativas de una sociedad mejor. Esos son los procesos con los cuales una sociedad se piensa, con el cual una sociedad avanza, se desarrolla. Y eso encarna la universidad. Y yo quiero que ustedes, siempre que miren la universidad, la miren es por la capacidad que ella posee, por el poder que ella posee. Y no es un poder ni para subyugar, ni para dominar, ni para controlar, ni para enajenar, ni para segregar. Es un poder para liberar. Y un poder libera cuando las personas son mejores seres humanos. Y eso lo hace la educación. Y eso es lo que ha hecho esta universidad en 62 años de historia. Es formar jóvenes en disciplinas científicas, dotarlos de capacidades. Jóvenes a los cuales le hemos cambiado su vida. Jóvenes que han hecho movilidad social. Jóvenes que se han convertido en sujetos de transformación de sus comunidades. Jóvenes que hoy están irradiados no solo en el territorio de este departamento, sino en la geografía nacional y en el mundo, mostrando lo que esta universidad encarna, representa y significa. Esa es la dimensión real de la universidad. No es solo sus edificios, porque a veces podemos tener una mirada de las cosas desde la superficialidad. Y puede usted entrar aquí a la universidad y mira edificios, y mira infraestructura, y mira una cantidad de cosas materiales. Pues esa no es la universidad. Esos son medios que hacen posible que aquí generemos un proceso educativo al más alto nivel, con los más altos estándares de calidad, con la mayor rigurosidad. Y no nos quedamos solamente en los jóvenes y en adultos. El gran desafío de esta universidad, y creo que lo representa este centro de idiomas que cumplió recientemente 30 años, es una universidad que integra a niños y niñas. Y eso es bien interesante, que digamos, uno siempre concibe la universidad en una sola dirección, y dice, pues aquí se forman jóvenes y se forman adultos, a nivel de pregrados y de posgrados, y se hace investigación científica, y se produce ciencia, y se genera conocimiento, etcétera. Pero este centro de idiomas le está dando a la universidad una nueva configuración, una nueva forma, y es una universidad que integra a niños y niñas en su proceso formativo. Y es lo que hace el centro de idiomas, es lo que ha hecho el centro de idiomas en los últimos 30 años y sobre todo en este presente. Y no solo lo hace aquí en Montería, lo tenemos hoy en 11 municipios del departamento de Córdoba. Y la apuesta que tenemos en el mediano y largo plazo es que este ejercicio lo podamos hacer en todo el departamento de Córdoba. Podemos hablar de una Córdoba bilingüe, desde esta niñez, desde esta juventud que comienza a crecer, a soñar, a visionar, y qué bueno que ese crecimiento esté estructurado, esté conducido y esté orientado desde la capacidad que genera la educación. Pero también aquí hay un gran reto y un gran desafío de presente con estos niños y niñas que están acá. Hoy la humanidad tiene grandes desafíos y son desafíos existenciales. Digamos, los retos de la humanidad siempre han sido cómo hacer de la humanidad una humanidad mejor, cómo somos más humanos. Es un reto. Y es una pregunta que en la educación siempre nos hemos hecho, y es una pregunta que en la familia se hace, y es una pregunta que la iglesia se hace, y es una pregunta que el Estado se hace, y es una pregunta que la sociedad se hace, sobre todo cuando hay momentos de la historia humana que son convulsionados, que son degradantes. Es donde la pregunta toma relevancia, toma un papel central.
cómo formar mejor seres humanos, cómo hacer de la sociedad y de la humanidad una mejor humanidad. En estos días, hace poquito, el Papa León XIV sacó la primera encíclica de su papado, muy en sintonía con las encíclicas anteriores que había sacado el Papa Francisco. Magnificas Humanitas, la magnífica humanidad, que ha dado mucho de qué hablar en el mundo, y donde el Papa pone en el centro desde la visión humana, teológica, cristiana, nuevamente el tema de la humanidad en estos tiempos de conflictos, de guerras, de exterminio, que pareciera que no hubiésemos aprendido de las etapas anteriores de la historia humana, sino que estuviéramos dando vueltas alrededor de la misma degradación. Claro, eso nos pone de frente a, no solo a grandes preguntas, sino también a grandes retos en términos de transformación. ¿Qué hay que hacer? Y sobre todo en estos tiempos de la inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico. Esta generación de jovencitos y jovencitas que están aquí vienen de esa generación, son de esa generación. Y cómo ese desarrollo tecnológico, eso que hoy se llama inteligencia artificial, en vez de unirnos nos separa más. Cómo nos segregamos mucho más, cómo nos individualizamos mucho más. ¿Sí? Antes teníamos la posibilidad, y los que tienen más años aquí podrán dar testimonio de ellos, antes éramos más integrados. Cuando había menos tecnología éramos más integrados, nos podíamos comunicar más entre nosotros, podíamos tener un relacionamiento más directo, podíamos conversar. El concepto de familia era un concepto de familia más fuerte, más cohesionado. Todos estos desarrollos tecnológicos y la manera como lo hemos usado y lo hemos incorporado en la vida cotidiana, lo que ha hecho es fragmentarnos mucho más. Hoy la relación es con un ordenador de un computador o con la pantalla de un televisor o con un dispositivo móvil. Esa es la relación. No es con el otro. Se perdió el diálogo. Y ya eso está generando unos efectos en el desarrollo cognitivo de estas nuevas generaciones. Lee menos, escucha menos. Eso está generando impactos. Y la tendencia de esos impactos es una sociedad totalmente aislada, insensible, deshumanizada. Entonces, el Papa en esa encíclica nos pone de frente a esos peligros, de esas nuevas realidades tecnológicas, y cómo entonces nosotros, no solo desde el papel de la educación que hacemos en estas instituciones, sino desde la función y la responsabilidad de la familia, pues retomamos, reencauzamos y repensamos todas estas complejidades alrededor de un presente que sea diferente. Creo que aquí hay grandes desafíos y esta generación hay que conducirla de otra manera. Creo que ese es un llamado de urgencia, es un llamado vital, es un llamado existencial, es un SOS, en el sentido de decir, ¿qué hacemos aquí con esta nueva generación? Nosotros desde el Centro de Idiomas tenemos un componente integral de formación, no solamente es desarrollar unas competencias específicas en el manejo de una segunda lengua, hemos hecho un esfuerzo que ese proceso formativo integre y que esa integración sea una integración profundamente humana, alrededor de valores humanos, alrededor de la convivencia, del relacionamiento con el otro, del diálogo, de principios, de límites morales, de límites éticos, que cuando se pierden, se desnaturalizan o se desbordan, lo que impera y lo que se impone es la anarquía, el caos, la fuerza y la violencia. Creo que ese es un reto que tiene en particular el mundo, pero esta sociedad nuestra, hoy más que nunca. Y allí la educación no puede ser una educación lineal, no puede ser una educación simplemente de transmisión, tiene que ser una educación que integre, que tenga la capacidad de integrar y en esa integración poder pensar estas complejidades y poder actuar sobre la base de esas complejidades y cómo las transformamos para bien, para que esta sea una generación mucho más humana que la generación que a nosotros nos ha correspondido vivir y existir. Ese es el reto de hoy. Más allá de los saberes, más allá de las disciplinas, que a veces las enseñamos desprovistas de humanidad, muy rígidas, muy lineales, y desconectamos a estas generaciones de jóvenes de unas complejidades sociales que nos circundan, que se nos imponen y que nos determinan cada día de nuestra existencia. Así que esta generación de jovencitos, y este es un llamado
hay que seguir formándolos, y no solamente en competencias específicas. Está bien que aprendan un idioma y lo que eso va a significar para ellos más adelante en sus vidas, las oportunidades que eso va a brindar, los va a hacer mucho más competitivos. Pero competitivos ¿alrededor de qué? ¿De sí mismo? ¿En exclusivo de su entorno? ¿O ser competitivos para servir mejor? Ser competitivos para hacer de esta sociedad mejor. Ese enfoque muchas veces sesgado, fragmentado, en función del interés particular, eso también insensibiliza, porque fragmenta valores colectivos, porque diluye la posibilidad de construir una convivencia colectiva. Entonces, claro, necesitamos que esta generación se forme y se forme bien. Necesitamos que esta sea una generación con altas competencias académicas, intelectuales, científicas, para que puedan irrumpir, para que puedan jalonar las transformaciones que un territorio como el nuestro requiere. Pero de nada sirve esas capacidades si no están provistas de humanidad, si no tienen un sentido de la sensibilidad, si no tienen un sentido del servicio. De nada, decía el Papa Francisco, de nada sirve el título universitario si no se coloca al servicio de los demás. Sería un desperdicio. Creo que hay que recuperar esa capacidad de integrar. Por eso cuando les decía, la universidad integra, no solo se proyecta, sino que es capaz de integrar. Y cuando integramos, podemos hablar de comunidad. Cuando integramos, podemos hablar de colectivo. Cuando integramos, podemos hablar de una comunidad que es capaz de dialogar y ponerse de acuerdo sobre asuntos no solo de convivencia, sino de cómo intervenimos y resolvemos los problemas que nos aquejan y los problemas que nos condenan y que nos determinan nuestra existencia. Creo que ese es un reto de este departamento en particular, es un reto de nosotros como universidad. Nosotros no nos cansamos de pensar esta institución, ¿para qué existe esta institución? En un momento bien particular, no solo en la complejidad a la cual me he referido, sino que Córdoba hoy, estamos cumpliendo 74 años de existencia. El departamento, el municipio de Montería el pasado 1 de mayo cumplió 249 años de existencia. La Universidad de Córdoba cumplió ahora en abril 62 años de existencia. Y este centro de idiomas que hoy hace posible este acto, esta ceremonia, con esta generación de jovencitos y jovencitas, cumplió hace poquito 30 años. Entonces los años también son un indicador no solamente cronológico de cómo envejecemos, porque a veces nos quedamos en el pasar de los años desde una visión cronológica, es que envejecemos. Creo que el pasar de los años también debe darnos una reflexión, y es ¿qué construimos y para qué construimos? Y los años deben generar madurez, los años deben generar sabiduría, los años deben generar comprensión. Esa es la idea del sabio. Así se pensaban los sabios en la época antigua. Y por eso los más antiguos de la tribu siempre eran consultados, porque el pasar de los años dota de una mayor comprensión del entorno y de la realidad. Y esa sabiduría no es otra cosa distinto que la conciencia y de una experiencia de unos años vividos realmente. ¿Se puede vivir muchos años sin ser consciente? Sí, pero la idea de la sabiduría es una vida vivida conscientemente. Y vivir una vida conscientemente nos da la capacidad de poder comprender lo que está a nuestro alrededor. Entonces, necesitamos que los años pasen y que nos llenen de esa sabiduría. Esta generación de jovencitos van creciendo. Aquí hoy hay 94 niños con edades de 7 años, de 8 años y de 10 años, imagínense ustedes. Todo el potencial que hay aquí, todo el potencial que hay aquí. ¿Podemos hacer de estos niños unos monstruos? Claro. Pero ¿podemos hacer de estos niños los mejores seres humanos? Por supuesto. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad de monstruos o una sociedad de seres humanos? ¿Qué queremos? Si la sociedad de monstruos, si cuando hablo del monstruo hablo del caos, ¿sí? Con una particularidad. Y aquí voy a hacerle otra pregunta a estos niños. Por eso digo, no es fácil hablarle a niños. Yo estoy tratando aquí de hacer un ejercicio. Afortunadamente yo fui profesor hace mucho tiempo,
y me tocó formar en estas edades también. Y entonces, por supuesto, el ejercicio requiere mayores esfuerzos, pero uno trata de interactuar de la mejor manera. Hay una vieja pregunta, y se la voy a hacer a ellos, aún abierta, vigente esa pregunta, y esa pregunta ha permitido construir teorías, y todavía se sigue pensando esas teorías en todas las dimensiones. Si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Es una vieja pregunta que nos ha, aún sin respuestas, con lecturas y con interpretaciones, pero sin una respuesta absoluta, definitiva, que la defina. Si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Entonces se decía en principio, una de las teorías más decantadas decía que en un principio, el hombre era bueno. Vivía en comunidad, compartía, se relacionaba, era bueno por naturaleza. Pero aparecieron algunas cosas que comenzaron a desconfigurar eso y a mirar hacia el otro lado. Cuando apareció, por ejemplo, que uno era más fuerte que el otro, que uno era más veloz que el otro, que uno era más alto que el otro. Entonces, cuando comenzaron a identificarse en ese sentido, comenzaron a aparecer desigualdades. Y a partir de esas desigualdades, pues se constituyó un orden social que es el que hoy tratamos de regular de muchas maneras. ¿Sí? Unos tenían, otros no tenían. Alguno dijo, esto es mío, y lo defendió hasta con la vida. Pero es ahí donde la educación tiene sentido, no en función de responder esa pregunta, sino de cómo conducimos esta generación de jovencitos y jovencitas que hoy están aquí para hacer de ellos lo mejor, lo que necesitamos, lo que la sociedad espera. En los próximos 10 años ya ustedes tendrán 20 años. Y en 20 años ya tendrán una estructura mental y una visión de la vida configurada y definida. ¿Cómo queremos que se configure? Pues nosotros aquí contribuimos y ustedes contribuyen. Y esa es la invitación que yo quiero hacer hoy en este acto. Es poder hacer de esta generación, y nosotros queremos estar aquí, porque nosotros queremos que esta sea la generación que sean los estudiantes de esta universidad. Esta universidad la hemos pensado para Córdoba, la hemos pensado para los cordobeses, lo hemos pensado para la juventud cordobesa. Por eso lo que nos hemos dedicado es a cómo fortalecemos esta universidad, cómo la ampliamos, cómo la desarrollamos, cómo construimos mayores capacidades, cómo traemos mayores programas académicos. Ya tenemos el programa de medicina, fortalecemos nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, nuevas apuestas de programas, crecer esta universidad, diversificar su oferta académica a tal punto que esta juventud de nuestro departamento, esta generación, tenga la oportunidad de creer en algo que es propio. Porque si algo es propio en estas tierras, es esta universidad, nacida y parida en tierras cordobesas. Y hoy, a nivel de las fronteras del conocimiento. Hoy le habla de tú a tú al mundo de la ciencia en cualquier parte del planeta. Esa es la grandeza. Pero esa grandeza tiene que ser interiorizada por quienes habitan este territorio. Porque la mayor valoración de esta universidad es que su gente la quiera y que su gente la defienda. Porque uno defiende las cosas cuando tiene aprecio, afecto por las cosas. Uno no quiere las cosas, pues las deja allí. Nosotros queremos que Córdoba arrope su universidad, la sienta. Y el liderazgo de nosotros es hacer más fuerte esta universidad, ampliar mucho más esta universidad y que esta universidad le llegue a la juventud del departamento, independientemente a la posición social, independientemente a la posición geográfica. Ese ha sido el esfuerzo que hemos emprendido en los últimos años, un esfuerzo que no debe detenerse, un esfuerzo que debe continuar y seguir integrando a esta generación de jóvenes. Hoy nosotros estamos graduando a estos jovencitos aquí, pero hoy a las 2 vamos a graduar a los niñitos de Bilingüismo para la Paz. Porque hace 7 u 8 años, en el crecimiento del centro de idiomas, yo decía, oiga, y llamaba a todo el equipo del centro de idiomas, y me sentaba con profesores y profesores, y digo, yo tengo una idea. Los niños que vienen aquí a este centro de idiomas tienen medios para pagar el costo de un curso del centro de idiomas.
Pero la mayor parte de los niños en este territorio no tienen esa oportunidad. ¿Por qué no se las damos? ¿Y por qué este mismo centro de idioma no lo llevamos a la periferia de Montería? Pues lo llevamos a la periferia de Montería. Hoy tenemos 1000 niños en la periferia de Montería, con el mismo estándar de calidad, con las mismas exigencias que se han formado con nosotros en los últimos 7 años. Esa es una función social, pero se requiere sentido humano para hacerla. Y ese es el esfuerzo que hacemos aquí. Hoy estamos en los municipios, estamos en las veredas, estamos en los corregimientos, transfiriendo la ciencia que aquí se produce para que la gente mejore sus condiciones de vida. Es decir, no es una universidad que se mira a sí misma, no es una universidad que se define autosuficiente, no. Queremos una universidad que camine, que esté con la gente, que ayude a resolver problemas, que no pierda la sensibilidad humana y que no pierda la visión de que su compromiso es con la gente y sobre todo quienes lo necesitan y los que están en condiciones de vulnerabilidad y que no tendrían la oportunidad si nosotros no tendemos las manos. Por eso este derecho a la educación tiene que ser un derecho sin restricciones, sin limitaciones, al acceso de todos. Así que, padres de familia, darle las gracias a ustedes por la confianza que han depositado en nosotros, la universidad, en este centro de idiomas. Este proceso apenas inicia, continuarán sus hijos con nosotros en los próximos años. Aquí queremos verlos grandes, por ejemplo, en el tiempo que yo voy a estar aquí, yo quisiera verlos ya grandes en los próximos años antes de asumir otros roles que la vida me depare. Y quieran esta universidad. Yo les pido solamente eso. Den las mejores oraciones, los mejores sentimientos de ustedes por esta universidad. Esta universidad se lo merece, por lo que esta universidad ha significado en este departamento. Y a esta generación de jovencitos, sigan soñando, sigan gozándose esta etapa de la vida. Es única, es particular, y sigan haciéndolo con responsabilidad. Háganles caso a sus papás y a su mamá, háganles caso a los profesores. Los griegos decían eso, la prónesis, la prudencia, saber hablar, saber actuar, saber escuchar. Esa es la prudencia. Muchas gracias.